Ok, cuarto tema de física. Ahora el tema que vamos a ver se llama vectores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo de la trayectoria a partir de dos desplazamientos previos. Entonces, vamos a fijar el valor de x en kilómetros y el valor de y también en kilómetros. Entonces, las trayectorias, vamos a suponer que una persona caminó desde un punto inicial en esta forma y terminó caminando en este sentido, ¿sí? Para la primera trayectoria se suponen 19.9 kilómetros, ¿sí? Y en la segunda 29.8 kilómetros. Lo que sabemos es que en la primera trayectoria lo hizo con un desplazamiento de 72.5 grados respecto del origen, y para el segundo caso lo hizo a 13.6 grados respecto de la horizontal. Recordando, la horizontal es la que es paralela al eje X. Entonces, la idea de esto es calcular cuál es esta distancia desde el origen, vamos a llamarla D, y cuál es la dirección respecto del origen, respecto del eje X. Entonces, hay diferentes formas de resolver eso. Les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos para encontrar resultados. El más fácil, el primer caso, es a partir de la primera trayectoria se traza el movimiento que realiza, es decir, necesito saber cuánto se desplazó en X y cuánto se desplazó en Y. De hecho, esto lo vimos en ejercicios anteriores para carga eléctrica. Entonces, lo que tenemos que encontrar es este valor de X1 e Y1. E inclusive, lo que vimos es que el cálculo que se realiza es sabiendo la magnitud, vamos a llamarle D, ¿sí? Por el coseno de la dirección es X y por el seno de la dirección es Y. Entonces, en este caso tenemos 19.9 coseno de 72.5, ¿sí? Igual acá, 19.9, pero seno de 72.5. Entonces, para el primer caso nos va a dar con 3 decimales 5.984 kilómetros. Para el segundo caso, con la función seno, nos da 18.979 kilómetros. Esos son, recordemos, este desplazamiento y este desplazamiento. Bueno, conociendo esto, ahora lo que tengo que calcular es el segundo desplazamiento. Es decir, ahora mi nuevo origen es este punto, y lo que tengo que encontrar es cuánto vale en X y cuánto vale en Y acá. Vamos a llamarle ahora X2 e Y2. Entonces, de igual manera que antes, X2 es igual, la nueva magnitud es 29.8, ¿sí? Igual para Y2, 29.8. Entonces ya quedamos que es coseno, en este caso es 13.6 grados, y seno de 13.6 grados. Entonces, si resolvemos para el primero es 28.964 kilómetros. Y en el caso de Y nos da 7.007 kilómetros. Entonces, ahora, en un nuevo dibujo, ya conocemos que para el primer caso, para el primer triángulo, este es el desplazamiento en X. Para el segundo triángulo, esto es el desplazamiento en X. Entonces, si queremos conocer el desplazamiento total en X, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de los dos desplazamientos encontrados. De igual manera para Y, tenemos este primer dato y este segundo dato. Entonces, la trayectoria total en Y es todo este desplazamiento. Y de igual manera es la sumatoria de los desplazamientos en Y. Ojo, aquí las flechas siempre apuntan en ese sentido, es decir, si tomamos esto como el origen, esto sería el primer cuadrante. Si este es mi nuevo origen para la segunda trayectoria, este también es el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, si se recuerdan en ejercicios anteriores, me da más como más. Es decir, resolvamos X.
El primer desplazamiento que encontramos era 5.984 más, y el segundo desplazamiento es 28.964. Entonces, si hago la suma de estos dos, encuentro que tenemos un desplazamiento de 34.948 kilómetros. ¿Sí? De igual forma, si resuelvo para Y, tengo que el primer desplazamiento es 18.979 más 7.007 kilómetros. Y eso me da 25.986 kilómetros. ¿Vale? Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que ahora ya hice el cálculo de que en X tengo un desplazamiento de 34.948 kilómetros y en Y tengo un desplazamiento de 25.986 kilómetros. ¿Sí? De tal forma que el resultado que realmente quiero encontrar es esta distancia, tal como lo dije al principio. Y lo que hemos visto, para encontrar esta distancia basta con resolver, en este caso lo que sería a través de Pitágoras, la hipotenusa, es decir, 34.948 al cuadrado más 25.986 al cuadrado. ¿Sí? Si resolvemos esto paso a paso, el cuadrado del primero es 1221.36 más 675.27. ¿Sí? Lo siento, no cabe en la hoja. La suma de estos dos da 1896.635 y al sacarle raíz encontramos que es 43.55 kilómetros. Esa es este desplazamiento. Si me regreso al dibujo original, básicamente es esta línea amarilla que tracé aquí. Esto es lo que estoy encontrando como 43.55 kilómetros. ¿Sí? Entonces ya tengo ese dato. El otro dato que necesito es encontrar este ángulo. Y también, si recordamos, si tengo los dos catetos de un triángulo rectángulo, para encontrar eso basta con resolver la tangente inversa del valor del desplazamiento en X, que es 25.986, entre el valor de Y, entre el valor de X, que es 34.948. ¿Sí? De igual forma, si resolvemos, esto nos da la tangente inversa de 0.743, lo que al final de cuentas da un ángulo de 36.63 grados. Entonces, recapitulando, tenemos, vamos a hacerlo en colores para que sea más fácil identificar, tenemos un sistema de coordenadas dados en kilómetros, ¿sí? Tanto X como Y. A partir de esto se plantearon dos desplazamientos, uno inicial y otro final. Este está muy oscuro, ¿verdad? Entonces, dos desplazamientos. La idea era encontrar cuál es este desplazamiento desde el origen, esta distancia que se hizo. ¿Sí? Entonces, los datos iniciales que teníamos es que teníamos un desplazamiento inicial de 19.9 kilómetros y una segunda trayectoria de 29.8 kilómetros. ¿Sí? Con esto se encontró que la distancia final es de 43.55 kilómetros. ¿Sí? Los otros datos que teníamos era el ángulo, que es de inicialmente 72.5 grados y para el segundo caso de 13.6 grados. Con esta información y conociendo entonces tanto el desplazamiento en X como el desplazamiento en Y, ¿sí? Pude encontrar que este ángulo
es de 36.63 grados. Y estas son las respuestas de este ejercicio. Sin embargo, otra forma de realizar este mismo ejercicio, retomo el dibujo, entonces quedamos que este era 19.9 y este segundo desplazamiento es 29.8, ¿sí? Y que inicialmente conozco este ángulo que es 72.5. Vean, entonces aquí puedo formar el triángulo rectángulo, ¿sí? Y si saben, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo rectángulo son 180 grados. Si este vale 72.5, este vale 90 porque es el ángulo recto. ¿Cuánto vale esto? El ángulo que está acá arriba. Entonces, si la suma de los tres es 180 y yo tengo tanto 72.5 como este de 90, ¿qué operación tengo que hacer entre ellos? Básicamente a los 180 restarle estos dos. Y si hacemos eso, lo que encontramos es que el ángulo vale 17.5 grados, este de acá, ¿sí? También recuerden, el otro ángulo que teníamos, este es de 13.6 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale todo este ángulo? Si este vale 17.5, este 13.6, este es un ángulo recto, vale 90. Entonces, para encontrar este ángulo que vamos a llamar gamma, no es más que la suma de esos tres ángulos, 17.5 más 90 más 13.6. Y eso lo que nos da es un ángulo de 121.1 grados. Entonces, retomemos, regreso al dibujo. Tengo una trayectoria de 19.9 kilómetros, otra trayectoria de 29.8 kilómetros y ahora ya sé que este ángulo vale 121.1 grados, ¿sale? Entonces, al final lo que yo quiero encontrar es este desplazamiento, ¿sí? Y entonces también vimos en uno de los últimos temas de carga eléctrica, ley de senos o ley de cosenos. En el caso de cuando tenemos dos lados de un triángulo, que es este, 19.9, 29.8, y el ángulo que forman entre sí, para calcular esta distancia, la ley de cosenos lo que dice es elevar esos dos lados al cuadrado, ¿sí? Y restarle dos veces esos dos lados por, bueno, voy a escribirlo acá abajo, por el coseno del ángulo que forman entre sí, ¿sí? Todo es raíz cuadrada. Entonces, si resolvemos esto, 19.9 al cuadrado da 396.01. Si resolvemos 29.8 al cuadrado nos da 888.04. Y si multiplicamos 2 por 19.9 por 29.8 por coseno de 121, nos va a dar negativo. Por este negativo entonces se va a volver positivo y da 612.63 y todo raíz cuadrada. Entonces, si sumamos todo esto, nos da 1896.68 raíz cuadrada. Y al sacarle raíz cuadrada nos da 43.55. Acuérdense que son kilómetros. Entonces, esta es otra manera de encontrar la misma distancia que habíamos encontrado previamente con esa otra técnica, los 43.55. Entonces, ya sea por coordenadas cartesianas o por ley de cosenos, podemos encontrar lo mismo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ahora utilizando ley de senos, ley de senos. Tengo esta distancia que encontré que vale 43.55. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo que tiene enfrente? Pues seno de 121.1. ¿Sí? Ahora me interesa encontrar este ángulo. Ahorita después les voy a explicar por qué. No sé, le vamos a llamar a este ángulo beta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lado que tiene frente a él? 29.8, seno de beta.
beta es el que me interesa encontrar. Entonces, si hacen el despeje, nos queda 29.8 seno de 121.1 sobre 43.55. Si resolvemos 29.8 por seno de 121 nos da 25.54 sobre 43.55. Seguimos. Esto nos da seno inverso de 0.586 y por último nos dice que el ángulo es 35.91. Si revisamos en el ejercicio anterior, no es el de 36.63. ¿Por qué? Porque todavía falta hacer una corrección. Esto que encontramos es este, pero si recuerdan, ¿sí?, de la primera trayectoria teníamos que el ángulo era de 72.5 grados, ¿sí? Y el ángulo que acabamos de encontrar nosotros es el que forma al cerrar este triángulo, es decir, este pedacito es el que vale 35.91 y el que nos interesa encontrar es este. Entonces, ¿cómo le hago? Si conozco que todo vale 72, esta parte vale 35, quiere decir que la trayectoria es restarle a este ángulo el 35.91 y eso nos da 36.63 grados, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos el ángulo que nos interesa. Entonces, dos formas de encontrar lo mismo. De hecho, este también se pudo haber encontrado con ley de cosenos, este mismo ángulo beta. Entonces, básicamente, dos técnicas para resolver el mismo ejercicio.